Buenas tardes, mi nombre es Francisco del Olmo, soy subdirector FinTech y Ciberseguridad en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. El objetivo de esta píldora es proporcionar conceptos generales sobre SupTech. SupTech, como sabemos, es el acrónimo de Supervisory Technology y comprende la aplicación de las tecnologías y el análisis intensivo de los datos para incrementar las capacidades de los supervisores del sistema financiero. Cada vez más, los supervisores necesitamos utilizar de forma intensiva el dato en nuestros procesos de autorización y de supervisión. Y para ello tenemos que capacitarnos continuamente incorporando las tecnologías que nos habilitan para ello, es decir, SupTech. Aquí tenemos el flujo del dato desde su origen hasta su uso. A lo largo de las siguientes slides veremos cómo cada paso de este flujo requiere del uso de determinadas herramientas. Las fuentes de información donde recibimos los datos, el proceso de recolección de estos datos, su validación para su posterior almacenamiento, el análisis y automatización de procesos y visualización a partir de estos datos, lo que al final nos da unos casos de uso que iremos viendo. Recolección de datos. Los supervisores nos nutrimos de información de muy diversas fuentes. Las entidades financieras supervisadas reportan de forma periódica en base a unos esquemas que especifican la normativa. Es decir, hay unos esquemas en base a los cuales las entidades tienen que reportar la información. Desde el punto de vista de las entidades financieras surge lo que se conoce como RegTech, que son las soluciones tecnológicas que les ayudan, que les permiten a estas entidades supervisadas a cumplir con todas sus obligaciones, ¿no? Y en concreto en este caso con la del reporting. Bueno, como decía, habitualmente se recibe de forma periódica esta información, como puede ser, por ejemplo, estados financieros de las entidades o las operaciones que se han realizado en los mercados de valores, si bien esta información puede ser no periódica, como puede ser un hecho relevante o una participación significativa. En todo caso, siempre es información que está procedimentada. También podemos recibir información de otros organismos gubernamentales, como puedan ser otros supervisores o como pueda ser el registro mercantil. Y asimismo se obtiene también información de proveedores privados, proveedores de datos financieros, como puedan ser Bloomberg, Reuters o Morningstar. Pero también puede ser necesario muchas veces recibir información de fuentes abiertas, conocidas como OSINT. Para ello se utilizan diferentes técnicas y herramientas y muchas de estas redes lo que ofrecen son APIs. Por ejemplo, la antigua Twitter, X, tiene una plataforma de APIs que te permite hacer una explotación intensiva de la información que hay en esta red social. A veces el uso de estas APIs son libres o a veces son de pago y la información muchas veces es estructurada, pero la mayoría de las veces es no estructurada. Una herramienta muy importante para los supervisores y que todos conoceréis es el web scraping, que son herramientas que permiten extraer datos de páginas web, ya sean estáticas o dinámicas, lo cual lo dificulta, y hacerlo de forma masiva y automatizada. Y esto lo podemos hacer de dos formas. A través de herramientas comerciales que ya existen de web scraping, que te permiten hacer estos trabajos, o bien a través de determinados lenguajes de programación, a través de un código que dispone de librerías que te permiten hacerlo. Como por ejemplo, todos sabemos que Python dispone de una serie de librerías que puedes utilizar para hacer web scraping. Bien, pero cuando recibimos la información, antes de almacenarla, hay que validarla. Y este proceso se tiene que automatizar para que cuando nos llegue la información se valide en dos ámbitos. Primero, el formato. Ya he dicho antes que normalmente el formato viene en un esquema, qué información en qué formato se tiene que mandar. Se valida que se cumple este formato y que los datos se mandan de forma completa. Pero adicionalmente es muy importante hacer lo que se llama una validación lógica. A través de una serie de reglas se validan si los datos son correctos o al menos si son coherentes. Y todo esto se tiene que hacer de forma automatizada, de tal manera que cuando nos llegue una información que no es correcto,
se pueda reportar a la fuente para que la corrija y la vuelva a mandar otra vez. Todos conocemos los esquemas XML que permiten hacer esto que acabo de comentar. Este esquema lo que permite es estructurar los datos que se van a recibir, incorporar determinadas restricciones, por ejemplo, que una fecha esté dentro de un rango, que un número tiene que ser mayor de determinada cifra, ¿vale? De tal manera que cuando llegue la información en este formato XML se valide contra ese esquema. Un tipo de XML es el XBRL. El XBRL es una suerte de XML que se utiliza para el intercambio de información financiera, es decir, es un XML de nicho financiero. Existe una evolución, el conocido como XBRL, que lo que permite es que la información se pueda ver desde cualquier explorador. Bien, ya tengo validada la información, la almaceno. ¿Dónde la almaceno? Pues la gran pregunta de siempre es, ¿la almaceno on-premise o la almaceno en la nube? No voy a entrar en excesivo detalle sobre las diferencias, beneficios, ventajas entre on-premise y cloud, y dentro de cloud, que si puede ser pública, si puede ser privada, si queremos ir a un sistema híbrido o si queremos ir a un sistema multi-cloud. Hay muchas opciones. Obviamente, las más obvias es que en cloud te permite delegar determinadas funciones en el ámbito de la seguridad, en el ámbito, por ejemplo, de instalaciones y parcheos. El licenciamiento es diferente. En on-premise pues tienes que adquirir una serie de licencias, mientras que en cloud normalmente vas a utilizar el software bajo demanda. Por supuesto, el control, por supuesto, los precios. Bueno, hay muchas diferencias que hay que tener en cuenta, pero yo quiero destacar una que es muy relevante cada vez más. Y es que los modelos cloud te facilitan una serie de herramientas, una serie de soluciones de análisis de datos que es necesario tener siempre en cuenta. De hecho, normalmente no es necesario que tengas todo on-premise o todo en cloud. Muchas veces lo lógico es tener tus sistemas habituales, tus aplicaciones, la mayor parte de tus datos y tus aplicaciones on-premise, y únicamente subas a cloud aquellos datos, aquellos procesos que necesiten realmente de una computación intensiva. ¿Vale? Aquellos que necesito realizar un proceso de data analytics potente, pues esos tienen muchas veces sentido que me los suba a la nube. Pero solo esos, solamente los que realmente necesito. ¿Cuál es la diferencia entre un data hub, un data lake, un data warehouse y un data lake house, ¿no? Que tanto hemos oído? Bueno, el data hub es un punto de recolección, es decir, es donde se recibe y se valida los datos antes de mandarse a un repositorio. Es decir, los datos no persisten en un data hub. ¿Dónde se almacenan? Pues habitualmente hay dos tipos de repositorios, el conocido como data lake y el conocido como data warehouse. El data lake almacena todo tipo de datos estructurados y no estructurados en su formato original. Es decir, no se modelan, no se transforman, no se precisan, simplemente se transforman cuando se van a utilizar. Pero en el repositorio están en su estado original. Mientras que en Data Warehouse no. En Data Warehouse se almacenan los datos de forma estructurada, ya procesada y listos para ser analizados y explotados. Cuando en un sistema, en una arquitectura, tenemos un Data Lake y tenemos un Data Warehouse, que es algo muy lógico tenerlo así, tenemos lo que se denomina como un Data Lake House. Aquí tenemos un ejemplo de Data Lake House, en el cual tenemos una serie de fuentes de información de todo tipo de formatos, todo tipo de orígenes, de fuentes, incluso muchos datos son de generación interna, determinados departamentos que generan esta información de forma interna. Estos datos, que se monitoriza su calidad, irán al Data Lake o irán al Data Warehouse y se accede a ellos a través del conocido como catálogo de datos. Este catálogo de datos permitirá tener
el diccionario, un repositorio de estos datos y poder acceder directamente a estos datos a través de este catálogo de datos. Una vez que podamos acceder, podremos sobre estos datos utilizar nuestras herramientas de análisis, de visualización, en fin. Un poco de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un campo de informática que se enfoca en crear sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana. Todo esto lo conocemos. Los casos de uso que habitualmente conlleva la utilización de inteligencia artificial suelen ser la automatización de tareas repetitivas, ¿vale? Es decir, determinadas tareas que son rutinarias, repetitivas, pues realizarlas de una manera mucho más eficiente y sin errores, ¿vale? De tal manera que liberamos recursos para poder dedicarlos a otras cosas. Otro tipo de uso es la mejora en los procesos de toma de decisiones, es decir, a partir de grandes volúmenes de datos podremos realizar un análisis complejo de estos datos de una forma mucho más rápida que lo haríamos los humanos de forma manual, pudiendo tomar decisiones de una manera pues, más precisa. Por supuesto, hay otros usos, estos son los dos principales usos, la automatización de procesos y los procesos de toma de decisión. Hay otros usos que tiene la inteligencia artificial, como puede ser la personalización de productos o servicios que se dan a un usuario, por supuesto toda la parte de asistentes virtuales, que ahora con la inteligencia artificial generativa pues bueno, han evolucionado muchísimo. Toda la parte de segmentación, clusterización de datos, cuando no tenemos datos etiquetados. Detección de fraude, esto es importante. En nuestro caso sería detección de situaciones de abuso de mercado. Estos son los principales usos que se da a la inteligencia artificial. Nada, simplemente, como sabéis, hay dos tipos de sistemas de inteligencia artificial. Aquella, digamos, la tradicional, la predictiva, la que clasifica los datos para poder tomar decisiones, para poder identificar, evaluar, para procesos de automatización. Pero esta puede ser un simple árbol de decisión. Un árbol que en función de determinados parámetros obtengas un resultado. Pero estos modelos los puedes entrenar, es decir, Machine Learning. Cuando tú ese algoritmo lo entrenas y es capaz de aprender, entonces ese algoritmo pues es muchísimo más potente y permite todos los casos que he comentado antes. ¿Cómo se hace ese entrenamiento? Bueno, puede ser supervisado, utilizando datos etiquetados que clasifiquen y predigan resultados con precisión, es decir, a partir de unos datasets que tienen etiquetas de resultados, podemos entrenarlo y luego verificar. Normalmente utilizas un dataset. Cuando tienes un dataset, utilizas una parte importante, en torno a un 70-80%, para entrenar un modelo y el otro 20-30% para verificar o por lo menos para llegar a un grado de certeza de ese algoritmo. Y luego, por supuesto, la inteligencia artificial generativa que todos conocemos. Algo importante también es la visualización. Al final, si tenemos mucha información que hemos procesado, es importante poder visualizarla. Una correcta visualización de datos nos va a ayudar a tomar las decisiones y esta visualización es importante sobre todo en la alta dirección, ¿no? A través de cuadros de mando, como podemos ver aquí, cuadros de mando dinámicos que nos permiten mostrar métricas, datos fundamentales, para de esta forma hacer un seguimiento de cómo estamos haciendo las cosas, de cómo está, por ejemplo, el sector, cómo están nuestras entidades financieras gestionando sus riesgos, bueno, determinados parámetros. También nos permiten mostrar determinadas herramientas que nos permiten mostrar pues, indicadores clave, ¿no? para tener una visión global de la situación. Tenemos también la posibilidad de ofrecer esta información en espacios abiertos a un público, los conocidos como paneles, de tal manera que de forma transparente das información de lo que podemos estar haciendo en nuestras autoridades, en nuestras instituciones, o bueno, los conocidos como mapas, ¿no? Donde bueno, pues se distribuye la información a través de mapas.
Bueno, casos de uso. ¿Qué casos de uso a lo largo de todo este proceso hemos detectado, ¿no? Bueno, en procesos de autorizaciones y procesos internos dentro de nuestras instituciones, por supuesto, la automatización de procedimientos de autorización. Este sería un caso claro, una autorización pues requiere una determinada documentación, determinados procesos que a veces requieren de la intervención de diferentes departamentos. De aquí también el tema de las herramientas colaborativas que permitan que determinados procesos se compartan, se validen y se hagan de forma colaborativa, ¿no? Otros casos de uso, por ejemplo, el análisis y modelización de información no estructurada, por ejemplo, determinados documentos que describen, por ejemplo, pues un fondo de inversión, pues que tú puedas esa información leerla y modelizarla, ¿no? Últimamente están saliendo bastantes aplicaciones en el ámbito de determinar si a través, por ejemplo, del folleto de un fondo de inversión, la información sobre sostenibilidad es adecuada, ¿no? Comentado antes, abuso de mercado, la identificación de conductas, ¿no?, de manipulación de precios a través del análisis de los carnets de órdenes, de las operaciones realizadas, puedes determinar determinados patrones que puedan ser indicativos de que se está realizando una manipulación de precio. Temas de información privilegiada, cómo a través de determinada información puedo vincular personas que puedan tener información privilegiada con otras personas o entidades que han invertido con esa información, ¿no? Pues todo esto se utiliza muchísimo, ¿no? En el ámbito de la supervisión de entidades, ¿no? Por supuesto se recibe, como os comentaba antes, muchísima información de las entidades que supervisamos. Importante, hay herramientas que nos van a ayudar a monitorizar esa calidad del dato, esa validación del dato, y una vez que tenga esa información, esos datos, las herramientas de análisis nos van a permitir priorizar en base al riesgo, es decir, generar un risk scoring que nos permitan planificar nuestras actuaciones de supervisión basadas en el riesgo. Hay herramientas que nos van a permitir conectarnos y realizar una supervisión online. Ya he comentado antes el tema de web scraping, que es una herramienta muy potente para nosotros, para, por ejemplo, poder identificar entidades no habilitadas que están ofreciendo servicios de inversión a través de determinadas webs, por ejemplo, para monitorizar la publicidad, cómo se están publicitando o comercializando determinados productos financieros. Por supuesto, el análisis de información financiera que puede estar publicando las sociedades emisoras, recolectar datos sobre sostenibilidad de las sociedades emisoras y de los portfolios de gestoras, ¿vale? Es decir, poder recopilar y analizar la información sobre las compañías en las que invierte una gestora. Y todo ello al final es importante, lo he comentado antes, el tema de la visualización, disponer de cuadros de mando que nos permita visualizar los indicadores financieros, por ejemplo, o cualquier otro tipo de métrica que necesitemos para tomar decisiones, ¿no? Otro ámbito en el que se utiliza muchísimo este tipo de tecnologías subtech es con el inversor y en los departamentos de comunicación. Por ejemplo, puede ser algo muy interesante clasificar y automatizar procesos de reclamaciones, ¿no? O, por ejemplo, crear chatbots para consultas. Desde luego, la inteligencia artificial generativa nos está permitiendo y evolucionando muchísimo para que podamos cada vez tener una interacción mayor con el inversor, de tal forma que incluso pueda contextualizar el nivel sociocultural del inversor, lo cual cada vez pues, nos lleva a una mayor inclusión financiera, ¿no? No quiero entrar en eso. Por supuesto, programas de educación financiera, importante. Podemos generar contenido a través de la inteligencia artificial generativa de una forma muy sencilla. Hay herramientas que nos ayudan a gestionar nuestras redes sociales, que nos ayudan a analizar el sentimiento que hay en el sector de nuestra institución o de las facilidades que aporta nuestra página web. Y por supuesto, algo que es muy
muy útil es el poder analizar el comportamiento de nuestros inversores, habitualmente del retail, ¿no? De, oye, cómo están invirtiendo nuestros inversores retail y pues crear, por ejemplo, un cuadro de mando para poder monitorizarlo. Bueno, pues este ha sido el repaso que quería dar sobre los casos de uso. Muchísimas gracias por todo.